Continuando con el vídeo anterior, vamos a ver cómo construir un entrenador para logo y algunos módulos de ampliación del mismo. El logo, bueno, logo o cualquier otra marca del mercado, en este caso estamos hablando de un microcontrolador, eh, son dispositivos muy versátiles que van a permitir el uso o la creación de instalaciones de diferentes maneras. En este ejemplo de un entrenador en L, como ahora veremos, y lo hemos utilizado con una Raspberry, con un switch, para poder conectarlo a través de Node-RED, por ejemplo. En este caso sería para una aplicación de una vivienda tipo domótica. Por lo tanto, en este entrenador hemos utilizado los elementos de protección, la fuente, el logo, un módulo de ampliación de 8 entradas y salidas digitales y un módulo de ampliación de entradas analógicas. Recuerde también que sabemos que los últimos modelos de este microcontrolador, en concreto estos modelos, insisto, podemos hacerlo con otras marcas, pero en este caso pues vamos a utilizar este modelo como ejemplo. Algunas entradas digitales se pueden comportar como analógicas. Vamos a establecer en principio un par de ellas, un par de analógicas, y el resto lo vamos a utilizar como digitales, entradas digitales, para lo que sería el uso de la vivienda. Como decimos, este sería el vídeo anterior y la diferencia con este aquí hemos utilizado una ilustración adhesiva, con lo cual se convertiría en un entrenador de manera permanente. Lo que proponemos ahora también, como ya decíamos en el vídeo de antes, es utilizar algunas actividades para poder aplicarlas, digamos, con un entrenador. Lo ideal sería disponer pues de 100, 200, 300 actividades de este tipo, con lo cual el entrenador se convertiría en un elemento bastante versátil dentro del aula y además utilizando diferentes estrategias de programación y sobre todo de uso. Seguimos, por lo tanto, aquí tenemos una leyenda a nivel de ejemplo. Evidentemente la leyenda se adaptaría al uso. Si es un uso para vivienda, para domótica, pues aquí hay algunos elementos industriales pues se quitarían y se utilizarían solamente por los elementos, digamos, utilizados. Bien, direcciones de redes. Aunque sea un microcontrolador, también sabemos que vamos a tener que utilizar las direcciones de redes. Vamos a poder incluir algún elemento de rango superior como puede ser un HMI, y luego pues si vamos a conectar una Raspberry o lo vamos a conectar a una VPN, vamos a tener que tener en cuenta ese tipo de direcciones. Este sería el plano de alimentación general. Como siempre estamos hablando a nivel de ejemplo. Partimos de una red trifásica con los elementos de protección, la fuente de alimentación, el microcontrolador, los módulos de entradas y salidas digitales, módulo de, en este caso, de ampliación de entradas analógicas. Este sería el plano de elementos auxiliares, como por ejemplo serían una toma de corriente. Aquí tendremos una vista de los componentes que vamos a utilizar en este entrenador. Note que no se ha cableado como en otros vídeos que cableamos los mecanismos. En este caso se cableó, pero era demasiado, digamos que no se veían bien los conductores. No merecía la pena un esfuerzo en el cableado de estos mecanismos porque no se va a interpretar correctamente la documentación. Para ello, y como estamos utilizando últimamente, utilizamos lo que son los clones de los dispositivos. En este caso tenemos el clon del microcontrolador, los módulos de ampliación y el de analógicas. Como base, el entrenador estamos utilizando interruptores de palanca y aunque no sea necesario utilizar un bornero, lo creemos muy conveniente el uso de la nomenclatura de los borneros básicamente como adiestramiento en ese tipo de disciplina, es decir, saber interpretar una manguera. En este caso serían las entradas digitales, las salidas digitales. En esta ocasión se han utilizado LED a 230 voltios, es decir, sabemos que tiene una resistencia de mayor valor para poder conectarlo a 230 y, como decíamos, en el ejemplo los LED se han colocado directamente en el panel, aunque lo que se pretende es un módulo parecido a este de los interruptores para vincular las salidas digitales, en este caso, a través de indicadores luminosos. Por lo tanto, decimos que estas serían las salidas y las mangueras. Bueno, vemos ahora las entradas analógicas, ahora hablo un poco de las mangueras utilizadas.
La entrada analógica hemos utilizado dos divisores de tensión y uno simulando un sensor de viento y otro un sensor de humedad aplicado para lo que serían labores de jardinería. Bien, hablamos de las mangueras. Estamos utilizando para las señales de 24 voltios las mangueras de 10 hilos utilizados para telefonillos. Vienen muy bien, ocupan poco espacio y sirven perfectamente para explicar cómo se va a identificar una manguera, y en este caso, si podemos, pues hablamos también de los colores. Aunque sabemos que ello no es preceptivo, pero nos va a servir para la identificación. Aquí tendríamos lo que sería el módulo de entradas digitales y analógicas, ¿vale? Para los 3 potenciómetros y 16 entradas digitales, para interruptores de palanca. Aquí tendríamos el módulo para las 12 salidas, los 12 LEDs. Este sería el bornero del entrenador. Ya sabemos que en una instalación real pues habría que poner exactamente los nombres a los que irían destinados. Este sería el bornero, como digo, del entrenador. El panel aconsejado, más o menos, un panel grande que permita montar diferentes componentes. Y luego vamos a ver el ejemplo concretamente de la casa domótica. En este caso vamos a utilizar una VPN con Timescale, vamos a utilizar uno de red, VNC, y también se podría utilizar, por ejemplo, MQTT. O sea, la idea es darle toda la potencia que se pueda al logo, al microcontrolador en este caso. La idea, por lo tanto, sería conectar todo este tipo de componentes, y lo primero que se gestiona sería una hoja de recogida de datos, es decir, cuáles van a ser las IPs que vamos a utilizar, tanto de los diferentes dispositivos, la IP de la VPN, si vamos a utilizar en este caso como ejemplo Timescale, pues cuáles serían las direcciones que esta VPN nos está emanando, que van a ser diferentes a las del router convencional. Pues tendríamos que, recopilar esta serie de datos para poder unirlos todos, para poder hacer una instalación, manejada de manera remota y que sea efectiva. Este serían, por ejemplo, un ejemplo de cableado con componentes, pues pulsadores de persiana, que sabemos que tienen una simbología específica, sensores fotoeléctricos, pulsadores, finales de carrera, etcétera. O las salidas serían con lámparas o directamente con la simbología final, motores de persiana de doble sentido de giro, electroválvulas para el riego, principalmente. Y luego, pues como entradas analógicas, pues se podrían utilizar tensiómetros de tierra, sensores de viento como anemómetros, sensores de humedad, etcétera, etcétera. Bien, finalmente se propone en este documento un logo en blanco para poder utilizarlo a modo de plantilla. Si consideras de interés este documento, pues me mandas un correo, ahí en la descripción dejaré la dirección y te envío el documento en PDF, y también te puedo enviar en los STL de los dos módulos utilizados. En este caso no he querido utilizar para el simulador o los simuladores, como en otras ocasiones, una caja de registro de superficie, porque podemos considerar que podemos utilizar de manera independiente lo que sería la entrada y la salida para una mayor comodidad a la hora de la puesta en marcha de los componentes. Y ya para finalizar este vídeo, si conoce Aula Mentor, que dispone de aulas prácticamente en toda España, en diferentes localidades, ahí podrá formarse con una acreditación oficial, concretamente para microautómatas basados en Logo, entre otros, o, por poner otro ejemplo, a nivel industrial basados en Codesys. Las certificaciones de Aula Mentor corresponden al Ministerio y son cursos relativamente asequibles en lo que se refiere al modo de la formación de manera virtual. Y ya finalizamos este vídeo, seguramente haremos algunos más con un entrenador para el 1215, algún entrenador para Onron con la particularidad de IO-Link,
y los variadores de frecuencia, pero eso será más adelante. Espero que os sirva este vídeo.